¿Escucha? Ahí está, buenísimo. Bueno, primero que nada vamos arrancando. Primero que nada queríamos agradecerle a Germán y a Javier, que bueno, son quienes van a dar esta charla, y bueno, a todos ustedes los que están viéndola, espero que les sirva y que les guste. Bueno, la charla la organizamos desde el ALDE y desde el TAC, porque nos dimos cuenta y vemos que empieza a ponerse como eje de discusión en la sociedad el tema de la matriz productiva del país, la industria nacional, la soberanía alimentaria. En todo esto quizás arrancó con el tema de Vicentín, lo cual, bueno, en su momento también lo estuvimos discutiendo y lo seguimos discutiendo tanto en la facultad como con la gente, en la sociedad, digamos, en conjunto. Y bueno, en este caso, a partir de la noticia de las megagranjas de chancho en China, es que nos sirve, digamos, de disparador para seguir discutiendo esto. Y bueno, nosotros particularmente desde las facultades de la UTN creemos que como futuros ingenieros e ingenieras no podemos, digamos, obviar estos temas porque realmente nos atraviesan y bueno, creemos que es muy importante. Por eso, bueno, necesitamos formarnos un poco y tener líneas de diálogo y de discusión. Ahora Andy, bueno, que es un compañero del ALDE de la Facultad de Ciencias Políticas, va a presentar a los oradores y les va a comentar un poco más. Sí, ahí, como decía Iván, para nosotros es muy importante dar ese tipo de discusiones, digamos que en este caso se da a partir de un proyecto concreto, como es lo de el aumento de la producción de carne de cerdo en Argentina, pero que en este año y en el contexto en el que nos encontramos se está dando cada vez más, y nosotros como pensamos que la universidad no debe ser una isla, no debe ser un espacio aislado, sino un espacio de discusión crítica y de construcción, tienen que darse estos debates y tiene que darse desde el primero al último estudiante para que podamos ser profesionales que estemos a la altura de las necesidades de nuestro pueblo. Por eso invitamos a dos personas que nos pueden aportar mucho sobre el tema, sobre un tema que quizá no estaba en la agenda pública hace poco tiempo, que por ahí es algo que no todos estábamos habituados a pensar o pensar en esta clave a nuestra producción nacional, que son Germán Mangione y Javier Pailole. Germán es periodista investigador que se centra principalmente en cuestiones de la matriz productiva, de nuestras relaciones internacionales con China. También es director del Observatorio de Capitales Chinos en América Latina y lleva hace años investigaciones en estos temas. Y para dar una perspectiva más sectorial, más de los protagonistas, podemos decir, de quiénes van a formar parte de esta nueva situación, invitamos a Javier Pailole, que es productor porcino de la zona y es miembro de la Federación Agraria Argentina, y que esperamos que puedan darnos un poco un panorama, una contextualización, contarnos un poco de qué se trata este proyecto que se está discutiendo, que pasó a formar parte de la agenda pública, y también que nos cuenten un poco cuáles son las diferentes perspectivas, cuáles son los diferentes caminos o las diferentes salidas que puede tomar la Argentina a partir de esta situación, y principalmente qué está en juego y qué se abre a partir de estos proyectos. Bueno, no, ahora va a hablar primero Germán, después va a hablar Javier, y después ya sobre el final se va a abrir, digamos, ustedes pueden ir haciendo preguntas, comentarios en los comentarios, tanto acá como en YouTube, y bueno, después al final se va a abrir un ciclo de preguntas y respuestas, como para hacer un debate y abrir un poco más la discusión y que puedan participar todos. Así que, bueno, Germán, si querés arrancar, te damos pie para que arranques. Dale, dale. Bueno, gracias primero por la invitación. Siempre está buenísimo poder charlar. Ya nos encontramos hace no mucho tiempo discutiendo el tema de Vicentín y era una muy grata noticia que se abra el espacio de discusión, que se abra el espacio de discusión de estos temas que a veces parecen temas lejanos de lo cotidiano, lejanos de nuestras actividades de todos los días, digo, de la facultad o de otros sectores, y sin embargo son los temas que de fondo van moldeando la realidad de la Argentina y
y la verdad que estemos acá discutiendo, que haya tanta gente conectada, que haya despertado tanto interés esta charla, está realmente buenísimo. Yo, el aporte que voy a intentar hacer tiene más que ver con poder pensar cómo es la relación con China, de la Argentina y de América Latina. Después voy a dejar a Javier, que es más entendido en la cuestión productiva, pero digo, me parece, cuando me planteaban la invitación a la charla, está buenísimo porque como son temas que se discuten poco, a veces da la sensación que es un problema que arranca ahora, ¿no? O es una relación, por ejemplo, la que tenemos con China, que arranca ahora y en realidad está bueno ver el contexto porque ya tenemos experiencia. Y un poquito de eso se trata esta introducción al respecto de lo de China. Tenemos experiencia de cómo ha sido la relación. En principio, antes de entrar en la relación argentina, me parece que está bueno pensar China. China sabemos que es un gigante, sabemos que es uno de los países más poblados de la Tierra, pero China pensado desde la perspectiva productiva también es interesante conocer para entender por qué China puede llegar a venir a la Argentina a producir lo que necesita para su consumo interno. China tiene casi 2 veces la producción de Estados Unidos, es el mayor productor agrícola del planeta. No es que China no produce y por eso sale al mundo, el problema que tiene China es que no le alcanza. El país tiene apenas 9% de la superficie, estamos hablando de casi 10 millones de kilómetros cuadrados China, pero apenas el 10% de la superficie cultivable de todo el mundo, pero tiene un problema. Tiene el 20% de la población del mundo. De arrancando de matemática, no le da para resolver sus problemas alimentarios. Por eso, la cuestión alimentaria para China es un problema, no es solo un problema económico, es un problema centralmente político para la República Popular China, porque tiene que ver con la estabilidad del país, más allá de su capacidad productiva. China es uno de los principales productores, como decíamos, de carne de cerdo, de trigo, de arroz, y tiene un impacto importante en toda la producción mundial. Casi el 35% de todo lo que se produce en el mundo lo produce China, inclusive los cerdos. El problema, como decíamos, tiene un problema de tierra, de cantidad de tierra, tiene un problema además con la infraestructura agrícola, porque que eso también es una de las razones por la que China mira con tan buenos ojos venir a producir a países como el nuestro. China, alrededor del 35% de los campos solamente en China tienen sistemas de irrigación de agua, y la mayoría de eso está, como ha sucedido acá, como ha sucedido en el mundo, la mayoría de esas tierras está destinada al monocultivo, con lo cual tienen grandes problemas vinculados también a la contaminación, vinculados a todo el proceso de industrialización que vivieron, que hace que no les alcance la tierra, que no les alcance el agua, que no les alcance los insumos para alimentar, como decíamos, al 20% de la población mundial, que son chinos. En el caso del cerdo en particular, es destacable lo de China porque en el sector porcino, el 75% de la carne que produce en el país tiene que ver con el cerdo. Es una de las producciones más importantes en China y es una de las producciones más consumidas, con lo cual tiene todo hasta una cuestión simbólica en un país como China, que ha sufrido durante muchos años y en varias ocasiones problemas para sostener la independencia alimentaria y para poder alimentar a toda su población. La cuestión de la alimentación pasa a ser una cuestión de seguridad nacional. En China, de ahí viene, y uno puede pensar la relación con la Argentina, lo del consumo de la soja. El consumo de soja en China aumentó en 10 años, del 2000 al 2011, casi el 160%. Necesitaron muchísima más soja de la que hacían. ¿Y qué es lo que pasó? Salieron al mundo a buscar la soja, y ahí uno puede empezar a entender por qué nosotros dejamos de tener una variedad de cultivos como teníamos para pasar a tener en los últimos 20 años el monocultivo de soja. En gran parte tiene que ver con las necesidades chinas. Y el problema no se termina ahí, porque la tendencia de China a tener cada vez menos tierra va en aumento. Todos los cálculos hablan de van a empezar a tener menor capacidad de producción en el tiempo, pero a la vez esto coincide con una curva contraria, que es que va a aumentar el consumo en China, por toda la población que ha pasado del campo a la ciudad y que explica un poco todo el boom industrial de China y la máquina del mundo, que tiene que ver con pasar parte de toda la población rural a las grandes ciudades para hacer la mano de obra barata de la industria que después inunda el mundo.
y que ha transformado, como decíamos, a China en un motor. Pero digo, cada vez la perspectiva es que van a tener menos suelo productivo, menos capacidad de producción de alimentos y cada vez van a necesitar más. En ese marco, uno empieza a entender la expansión de China por todo el mundo y que tiene en América Latina un objetivo en particular. En 2002, la República Popular China, a partir de las resoluciones del Partido Comunista Chino, empieza con una política que se llamó la política de salir afuera. No lo voy a decir en chino porque evidentemente no lo voy a saber decir, pero se llamó traducido la política de salir afuera, que tenía que ver con el 10º Plan Quinquenal de China y que tuvo el impulso financiero, el impulso político del gobierno de China para que las empresas, que en su mayoría son estatales o mixtas, salgan al mundo a buscar la alimentación que necesitaba y toda la producción que necesitaba China. Eso tuvo un despegue, acá en Argentina no se sintió con tanta fuerza en ese comienzo, tuvo que ver más con África y con Europa, hasta que en 2008, perdón si hago un poquito largo, pero digo, para entenderlo de hoy me parece que es fundamental, hasta que en 2008 lo que pasa es que se produce lo que podríamos decir una tormenta perfecta para China, que en el medio de aquella crisis, yo no sé si alguno recordará de la crisis comercial y la crisis financiera en el mundo, las empresas chinas se encontraron con un montón de plata, con un montón de liquidez, y con una necesidad de plata en el mundo. Y ahí fue que China empezó a hacer pie muy fuertemente en nuestra región. Recordemos que en la relación con América Latina, en ese mismo año, en 2008, China saca lo que se llamó el Libro Blanco, que fue el libro de... Suelen hacer así, los planes, uno los puede rastrear, tienen planes que son a muchísimos años. Y China saca el Libro Blanco sobre América Latina, en donde marca más o menos las pautas de lo que venía a buscar, la interacción que venía a buscar América Latina. Eso coincide en aquel momento con la relación que empiezan a tener un año antes o 1 o 2 años antes con el gobierno de Néstor Kirchner, donde firman la primera alianza integral con la Argentina, una alianza que después pasó a ser una alianza completa en 2011, si no me equivoco, en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, y donde China dice, va a un plan de cooperación que se llamaba 1+3+6, un plan, 3 pilares y 6 sectores. El plan de comercio con América Latina, los 3 pilares que eran el comercio, la inversión y las finanzas, y los 6 sectores donde China iba a ser fuerza para relacionarse con nuestra región. Energía, recursos naturales, infraestructura, innovación tecnológica, innovación en la agricultura. Esto digo porque cuando uno ve los planes de China de hace 15 años y después rastrea las relaciones, evidentemente todo va dentro de ese marco, lo que va haciendo China. Todo esto venía así, digo, y la relación con Argentina venía de una manera, hasta que en 2018 China enfrentó un problema sanitario gigantesco que todavía no ha podido resolver, bastante antes del COVID, digamos, el COVID no fue el primero, y que se trató de la peste porcina africana. Esta enfermedad, digo, yo les venía diciendo todo lo que producía China, lo que implica la producción de cerdo para China, lo que implica la producción de China para el mundo. Bueno, a partir de esta enfermedad porcina, China tuvo que reducir el 40% de su población de cerdos. Esto implicó que, primero, que subieran los precios escandalosamente, con lo cual fue un tembladeral político en China que tenía previsto sostener la inflación en un 3%, y como el cerdo es una de las principales consumos de la clase media, de la nueva clase media china, el alza de los precios del cerdo por la falta de consumo de animales que provocó la peste generó realmente un tembladeral político. Y ahí fue cuando el gobierno chino alentó a las empresas a globalizarse y tratar, digo porque no es nuevo, todo esto para contar que no es nuevo. A partir de ahí China sale al mundo a buscar dónde instalar granjas de cerdo, dónde tener con buenos costos, con buena provisión, su aprovisionamiento de carne de cerdo. Y llegó no solo a países como nuestros, sino que se ha dado en muchos lugares del mundo. Y además, uno para pensarlo, después seguramente Javier va a dar más cifras de cómo es la idea de lo que intentan instalar, pero es una parte de lo que va a salir a buscar China al mundo de cerdos, porque realmente lo que necesitan es gigantesco. Esto es como viene hasta acá. Yo decía al principio, y no la voy a hacer mucho más larga,
que no es una novedad para nosotros la relación con China. Y digo que no es una novedad porque si uno se pierde cómo fue hasta ahora, seguramente le va a ser muy difícil pensar cómo viene a futuro, pero tenemos algunas pistas de cómo China se relaciona. Y digo esto porque además lo que ha aparecido es la discusión del modelo productivo de la Argentina post pandemia, el modelo para salir de la crisis, el modelo de crecimiento de Argentina, y me parece que lo que nos vamos a encontrar y nos estamos encontrando cada vez más es toda una propuesta, no solo empresarial, no solo de los grupos del poder real en la Argentina, sino también de grupos desde la, no sé si desde la izquierda, pero por lo menos del progresismo en la Argentina, fogoneando, planteando que la salida para la crisis en Argentina, la salida productiva en la Argentina tiene que ver con esto, con profundizar estos lazos, con aprovechar, dicen, las oportunidades que brinda China, con aprovechar, plantean también la supuesta complementariedad que tenemos con las necesidades chinas. Ellos necesitan, dicen, nosotros producimos, pero la verdad que eso pierde un poquito de vista lo que ha sido hasta acá, la relación no solo de Argentina, sino de toda América Latina, pero de Argentina con China. Y en ese marco, digo, el 65% de todo lo que nosotros le exportamos a China, al mundo, digo, son productos agroindustriales. Es casi el 30% más de lo que exportábamos en el mundo. Ese es el lugar de lo que exportábamos, digo, en el año 2000. Estos últimos 20 años nos pusieron en ese lugar. Argentina tiene que exportar cuestiones vinculadas al agro. La soja fue la estrella en esa discusión. Y para dimensionar cómo China fue uno de los motores de eso, digo, la venta de soja pasó de generar en el 2002 500 millones de dólares para Argentina a generar 2.800 millones de dólares en 2018. En ese marco, yo creo que se inscribe esta idea que ahora propone agregar un poco de valor, y es cierto, no es menor, no es lo mismo seguir vendiendo como el año pasado, por ejemplo, el principal comprador de la soja argentina, pero en grano. El principal comprador fue ni más ni menos que Cofco, que es la empresa estatal de alimentos de la República Argentina, que está aquí en nuestra zona, que está instalada en Timbúes, y que fue la principal exportadora argentina, fue la empresa del Estado chino, y lo principal que exportó fueron granos de soja sin procesar, ni siquiera un mínimo de valor agregado, por lo cual también está ese debate de si lo que hay que hacer es, o lo que nos queda es agregarle un poquito más de valor y en vez de venderle el maíz en grano, vendérselo en forma de proteína de carne, como serían los cerdos, agregándole valor, instalando acá los mataderos y toda la cadena que genera, pero no cuestiona de ninguna manera ese proyecto, que es el que parece estar avanzando, que si eso es lo único que nos queda por hacer en Argentina, si el único horizonte productivo que tenemos es agregar un poquito más de valor a lo que se produce en el campo. Y decía esto de los... y agregaría una cosa más. En ese marco también lo que empieza a aparecer con China, que a cambio de eso, extender lo que es el plan chino del momento, que es la ruta de la seda, que no es ni más ni menos que, además de ponernos de comprador exclusivo, además de ponernos a producir lo que necesitan, armar la infraestructura para que eso pase. Eso está pasando en Europa y también está pasando en Argentina. No solo nos compran los granos, sino que además tienen la empresa que los exporta, tienen la empresa que los procesa, nos dan los créditos para que los trenes puedan hacer más barato la llegada de esos productos a los puertos, como es el caso del grano carga, que está todo hecho con créditos chinos, digo, y arman todo el paquete completo. Doy algunos casos de esta relación, uno no puede, en principio, por ejemplo, con lo ambiental, no puede separar esa matriz en la que nos mete China y nos meten también los dueños de la tierra en la Argentina, las exportadoras, que son los que les conviene esa relación con China. No podemos separar la reprimarización que vivió la Argentina y la sojización que vivió la Argentina en los últimos 15 años, con todas las consecuencias ambientales de esta forma de producir. Digo, a nosotros nos dijeron, ustedes producen. Y ustedes producen. No solo nos dijeron que nosotros producíamos alimentos para su consumo, sino que además nos dijeron cómo los íbamos a producir, con qué paquete tecnológico, que es toda la discusión de los agrotóxicos, el glifosato, cómo se iba a vender, y hasta ponen el precio, digo, porque son los dueños de las empresas comercializadoras. Esto provocó, por ejemplo, lo que decía el año pasado, que las empresas que agregan un poquito de valor, que son las agroexportadoras de nuestra zona, las aceiteras, Vicentín, toda esta cuestión, tengan cada vez menos producción industrial porque cada vez sale el poroto
sin procesar, cada vez más. ¿Y eso por qué? Porque las necesidades de China son que se procese en China, donde se genera trabajo y donde eso se transforma además en valor. El otro caso que es muy interesante para pensar cómo puede ser lo de los cerdos es el de la carne de vaca. Hace muy pocos años, hace 1 o 2 años, se abrió durante el gobierno de Mauricio Macri la exportación de todo tipo de carne a China, porque antes había muchas restricciones, y a partir de un acuerdo se abrió. Eso generó que más del 63%, que subiera más del 63% en el 2018 la cantidad de carne que exportamos a China. Y dice, bueno, es una buena noticia porque ingresan más dólares, porque movilizás los frigoríficos, porque se motoriza. Ahora, lo concreto es que mientras eso pasaba, fue descendiendo el consumo interno de carne argentina, empezó a haber una tensión de precios entre lo exportado y lo que se vuelca al mercado interno, empezó a haber una tensión de calidades, empezó a haber un problema productivo muy grande, por ejemplo, porque era tan bueno el precio y tan bueno el negocio de venderle carne a China, que creció la matanza de hembras, de madres, que lo que implica fue que cada vez se vaya destruyendo más, pero el mercado cárnico en la Argentina, y se vaya complicando, pero en pos de vender pasaba eso también, digo, termina determinando hasta la forma en que producimos esa relación comercial que pareciera o nos quieren vender como complementaria. Otro caso interesante, digo, a partir de que son los compradores, también ponen todos los términos de intercambio. En el caso de la soja, es muy interesante pensarlo para los compañeros que están en la cuestión técnica, para los compañeros que están en la cuestión científica. China termina definiendo, a partir de ser el principal comprador, por ejemplo, todo el paquete tecnológico. Ahí la empresa Bioceres, que ustedes tienen en la Siberia muy cerquita, el INDEAR, del cual es dueño Bioceres, descubrió hace unos años la soja resistente a la sequía. Esa soja no se pudo vender hasta que China no decidió este año que la iba a aprobar en su país. Digo, China definió que esa soja se puede vender en la Argentina y que esa soja modificada se puede vender, porque como son los compradores, si no la aprueba China, no te compra la soja que está modificada con eso. Digo, cuando uno piensa en lo de los cerdos y nos dicen, va a estar todo bien, se va a hacer de buena manera, se va a hacer de forma ambiental, no va a haber modificaciones genéticas en los cerdos, no va a haber consecuencias ambientales. La verdad que la experiencia dice que cuando China necesita modificar algo, lo modifica por las buenas o lo modifica por las malas, porque es el comprador. Lo mismo hizo en su momento cuando Argentina, al principio de la relación, allá por el gobierno de Néstor Kirchner, quiso poner alguna protesta con otras producciones. Por ejemplo, decir, bueno, yo te vendo aceite. En ese momento la Argentina le vendía mucho aceite, que después dejó de venderle porque empezó a venderle grano. Yo te vendo aceite, pero no te quiero comprar toda la industrialización que vos me mandás. En aquel momento el gobierno de Néstor Kirchner se plantó y dijo, no te voy a poner lo que se llama barreras de dumping, que es ponerle un poquito más de impuestos a las cosas que vienen de China, para tratar de proteger la industria nacional. Bueno, ¿qué hizo China? Rechazó 2 barcos con aceite. Se terminaron las barreras antidumping y se sacaron todos los impuestos que en ese momento, digo, la potencia compradora termina, no me quiero ir por las ramas, pero digo, para pensar también cómo esta atadura al comercio con China va complicando las cosas. Para cerrar, digo, ¿es posible otra relación? ¿Es posible una relación distinta? Yo creo que sí. No estamos hablando de que Argentina no tenga que producir y no estamos hablando de que Argentina no tenga que exportar. Es muy importante tener una industria exportadora que pueda proveer de dólares, que pueda proveer de divisas al país. El problema es cómo es esta complementariedad. Es muy interesante lo que decía Horacio Schiaffardini, un economista muy interesante de acá, Rosario, en torno a la idea de complementariedad subordinada. Digo, esa es la relación que nos quieren vender con China de producción, con lo cual uno no tiene ninguna, o por lo menos no tenemos ninguna expectativa de que sea distinta la propuesta de las granjas chinas en cuanto a lo comercial. Como decía después, Javier seguramente andará más en lo productivo, digo, pero tiene que ver con eso. Y terminás arrancando siempre de las necesidades de China, porque al ser una relación de dependencia como la que terminamos teniendo, las necesidades de China son las que moldean nuestro desarrollo y moldean las relaciones que tenemos con China, más allá de las coyunturas locales. Digo, esto pasó durante el gobierno de Néstor Kirchner, pasó durante el gobierno de Cristina Kirchner, pasó durante el gobierno de Mauricio Macri, y da la sensación que también está pasando ahora en torno a cómo es esa relación. Y esa relación tiene que ver con eso, con la dependencia
que genera un modelo que privilegia, a partir de la necesidad de dólares, a partir de la necesidad de exportar de cualquier manera, y termina moldeando nuestro desarrollo a las necesidades de China y no a la de nuestro propio desarrollo nacional. Más o menos hasta ahí. No sé si me fui mucho por las ramas, suele pasar, ¿eh? No, por lo menos a mí me gustó, me pareció muy bueno. Bueno, si no sé si tenés algo más para aportar, la verdad me pareció muy interesante. No, Y después podemos seguir charlándolo. Digo, yo era para dar un marco de esa relación y poder pensarlo. Por ahí Javier, como decía, va a dar más elementos concretos de la cuestión productiva. sí, ya para tener un panorama más global, digamos. Uh-huh. Y bueno, lo dejamos entonces a Javier y después seguimos dándole una vuelta. No sé si les parece. No sé si está ahí Javier. Ahí estamos. Hola, Ahí sí, se escucha. ¿se escucha? Sí, perfecto. Bueno, bárbaro. Bueno, yo me había preparado más para un intercambio de respuesta y pregunta. No tengo una exposición armada, por lo tanto, a lo mejor voy a ser un poco desordenado, ¿no? Pero lo voy a tratar de ser lo más breve posible. Lo primero teniendo en cuenta la organización, la agrupación que lo organiza, el ALDE, donde seguramente hay muchos chicos del interior y muchos chicos de Rosario, ¿no? Entonces, quiero explicar sintéticamente qué consiste la producción de cerdo. Yo tengo un criadero de cerdo de 100 madres, de 100 chanchas. Las chanchas tienen aproximadamente, por año, tienen 20 lechones, ¿no? Eso te lleva a una escala de producción anual de 1000 chanchos por año. El chancho lo que come, el cerdo lo que come un 80% de maíz y un 20% de soja, ¿no? Y bueno, el agua. Dicho esto, quiero decir pues, que nosotros comparativamente con el resto del mundo tenemos unas condiciones inmejorables para la producción de cerdo. Algunos compañeros del ALDE de veterinario al campo donde yo tengo la producción, ¿no? Y donde yo tengo la producción de cerdo y tengo a 20 metros tengo el maíz, 50 metros tengo la soja que consumen los chanchos. Y a la vez, a 7 metros de profundidad tengo el agua dulce también que toman los chanchos. Un estatus sanitario que es de los mejores del mundo, ¿no? Entonces nosotros comparativamente, ¿no? Tenemos condiciones inmejorables. Producir un cerdo en Argentina, sale $0,60 por kilo, ¿no? En la Comunidad Europea sale $1,50. En China, producir un kilo de cerdo, esto presten atención, producir un kilo de cerdo en China sale $2,40, o sea, 3 veces más de lo que nos sale a nosotros. ¿Por qué? Porque se tiene que llevar la soja que no consumimos, acá en la pampa húmeda, como decía recién Germán, va toda para la China. El maíz que no consumimos acá va a parar también a engordar los chanchos chinos, ¿no? Dicho esto, los chinos en este momento, como explicaba Germán, con un periodo de crisis, los chinos, tengamos en cuenta que consumen el 50% de todos los chanchos que se producen en el mundo, el 50% lo consumen los chinos. Los chinos han dejado de a poco el arroz a proteína. Producen la mitad de los chanchos del mundo, toneladas anuales, ¿no? La fiebre hizo que, como decía,
millones de toneladas. Por lo tanto, tienen un faltante de 16, 18 millones de toneladas. Nosotros en Argentina somos, recién el año pasado, nosotros producimos, no llegamos al 1.000.000 de toneladas anual. Recién el año pasado logramos producir lo que consumimos internamente, ¿no? Lo que consumimos internamente, y tuvimos un saldo exportable de 7.000 toneladas al mercado mundial. No es nada. Casi maíz sin comida exporta 200.000 toneladas, ¿no? Para que tengan una idea del monto exportable que tenemos. Entonces, los chinos, producto de esta situación, salen al mundo, porque no solamente vienen a Argentina, están comprando las granjas en Estados Unidos, están comprando en lugares donde hay producción de cerdo, se están metiendo, ¿no? Se arriman a la Cancillería argentina y le proponen, ¿no?, producir los cerdos acá en Argentina, ¿no? Y nosotros, como productores, ¿no?, y como miembro de la Federación Agraria y como ciudadanos de este país, decimos, pará, los cerdos los tenemos que producir nosotros, ¿no? Lo tenemos que producir nosotros. ¿Por qué? Por estas condiciones que decíamos, que hablaba recién. Uno de los motivos de las condiciones estas que nombraba recién. Tenemos condiciones óptimas para producir. Tenemos el alimento, que el alimento implica el 70% del gasto en el cerdo. Tenemos la mano de obra, tenemos el estatus sanitario y tenemos necesidad centralmente de un desarrollo productivo en todo el interior, ¿no? Nosotros tenemos que, por ejemplo, yo soy de Camilo al Lago en este momento. Camilo al Lago es un pueblo de 7.000 habitantes. Hay 3.000, hay tres criaderos de cerdo nada más en quedado, ¿no? Hay condiciones para que haya 100 criaderos de cerdo. Y así en todos los pueblos, de la zona y en general. En todo el país se podría producir los cerdos que hace falta. Por lo tanto, nosotros a este principio de acuerdo que hay entre China y Argentina estamos en contra, ¿no? Pero rápidamente decimos que estamos a favor, ¿no?, de incrementar la producción, de incrementar la producción porcina en Argentina. Incrementar, por lo que decía recién, ¿no?, por la necesidad que tenemos. Aparte, nosotros somos un país agroexportador. Nosotros producimos centralmente maíz y trigo. Y eso lo exportamos en forma primaria. Nosotros no le damos ningún tipo de valor agregado. Nosotros, la soja prácticamente no tiene nada, podemos exportar de valor agregado, podemos hacer algo de harina, de aceite, ¿no?, que tiene un proceso mínimo de elaboración. El maíz, nosotros del 50 millones de toneladas que producimos en 2019, solamente procesamos el 23%. Estados Unidos procesa el 80% y Brasil algo similar, ¿no? Entonces, necesitamos darle valor agregado a esa materia prima. El tema es quién se lo va a dar. Por eso decíamos, ¿por qué? Como decíamos en un comunicado que sacamos, ¿por qué lo tienen que hacer los chinos y no lo podemos hacer nosotros? Lo podemos hacer nosotros y debemos hacerlo nosotros. Es una necesidad de nosotros, ¿no?, a un desarrollo productivo nacional. Por eso, yo me gustaría intercambiar opiniones con los que nos están escuchando, que esto ha generado mucho debate. Esta es una simple introducción para intercambiar ideas.
Por lo tanto, yo lo voy a cortar ahí nomás y espero ser útil para dar algún tipo de respuesta. Javier, ahí hay una pregunta, si podías repetir el costo de producción, la diferencia de costo de producción de la carne de cerdo acá y en Argentina, ahí la están tirando. Sí, el costo de producción en Argentina, hoy el costo de producción del cerdo son 60 pesos del kilo de cerdo. En la Comunidad Económica Europea está $1.50 y en China está a $2.40 el costo de producción del cerdo, ¿no? Pues no tiene la facilidad que nosotros tenemos acá, como te decía antes, yo lo tengo pegado al criadero. El maíz, ese que no consumen los chanchos míos, tiene que viajar de ahí al puerto de Rosario. El puerto de Rosario tiene que cruzar todo el Atlántico. Y de ahí tiene que llegar a los puertos chinos y de ahí meterlo para adentro a los criaderos chinos. La logística nomás, solamente en logística, se le incrementa muchísimo. El tema es que una tonelada de maíz sale $140. Una tonelada de cerdo sale $2.400, ¿no? Al dar el valor, fíjate la diferencia que hay en exportar materia prima a darle un valor agregado a la materia prima. No es lo mismo exportar una tonelada de maíz que una tonelada de cerdo. Se multiplica por más de 10 veces, ¿no? El valor que se le implementa al producto. Bueno, buenísimo, muy claro. Acá les leo otra preguntita que dice, este proyecto tiene relación con la guerra comercial de Estados Unidos, es una pregunta. Si tiene relación o si, digamos, es nomás por una cuestión de consumo propio de China. Me parece que no se puede despegar de lo que está pasando en el mundo. Digo, me parece que no se puede despegar de la disputa que las dos potencias mundiales tienen y que parte de esa disputa tiene que ver con disputarse los recursos y los negocios en países como el nuestro. Digo, todo lo que uno lo puede pensar a China como el socio comercial, digo, pero después cuando uno, por ejemplo, mira, esta semana salió la revista Mercado, donde están las 1000 empresas que más facturan en la Argentina, ¿no? Ese ranking de las 1000 empresas que también describe Carlitos del Frade. Y cuando uno repasa, esta semana repasamos y analizamos el ranking y lo que encontrás es, por ejemplo, que en toda la cadena productiva argentina, en realidad lo que prima son los intereses estadounidenses. Digo, desde la química que generan los agroinsumos, desde lo que tiene que ver con maquinaria, la disputa, por ejemplo, entre China y Estados Unidos por el mercado de los bienes los bienes de capital en la Argentina es feroz. Argentina le compra de las máquinas los bienes de capital, digo, pensando en la técnica y la industrialización, los principales mercados son Brasil, Estados Unidos y China. China tenía un porcentaje ínfimo de lo que Argentina compraba de bienes de capital, de maquinaria, y en los últimos 15, 20 años también aumentó esa disputa en detrimento de lo que Argentina fue siempre de Estados Unidos. Incluso llegó a China a desplazar a Brasil. Uno no puede pensar eso sin la guerra comercial y además sin la intención que tiene China o que viene manifestando en los ámbitos de la economía de ir en una proyección a un desacople de la economía estadounidense. Son totalmente interdependientes ambas economías, digo, en lo financiero, con todos los bonos de la deuda estadounidense en China, en lo comercial, China es uno de los grandes compradores a Estados Unidos y Estados Unidos, gran parte de su producción agrícola va a China, pero eso también va en una disputa, son dos trenes que en algún momento van a chocar, digo, y ante eso se preparan. Vos lo podés relacionar hasta con la disputa por el 5G, que tiene que ver en realidad con la disputa con el control militar de las próximas guerras que vienen, y cada uno quiere ir armando dependiendo menos del otro. En ese marco, como decía Javier,
China ha comprado granjas en Estados Unidos, ha comprado granjas de cerdos en otro lado, pero evidentemente va también en la búsqueda de depender menos de Estados Unidos, que sigue siendo, más allá del gran crecimiento chino, la principal potencia del mundo, que sigue siendo la principal potencia económica, la principal potencia comercial, la principal potencia financiera, con lo cual, digo, me parece que nada, en realidad sería al revés, sería mucho más sencilla la respuesta. Nada de lo que pasa en el mundo no tiene que ver con la guerra comercial entre China y Estados Unidos. Y mucho menos en países dependientes como el nuestro, digo, pero todo está enmarcado en esa disputa. Buenísimo. Acá hay algunas preguntas más. Creo que esta la puede responder un poco más Javier. ¿Qué pasa con los productores argentinos, digamos, en relación a este acuerdo con China? Y otra de las cuestiones es la cuestión ecológica, que es algo que incluso fue lo que disparó el debate un poco más amplio en la sociedad, de si la producción masiva de cerdo puede traer algún riesgo de contaminación. Y se podría desplazar a otro sector de producción agraria como la soja, el maíz o las vacas. Sí, en cuanto a la primera pregunta, no me acuerdo bien, ¿cómo es la primera? ¿Qué pasa con los productores si se realizan estos acuerdos con China? Mira, con los productores que ya están, competir, en el caso mío, ¿no? Particular, con 100 madres, con un proyecto donde van a instalar, se habla de en una primera etapa, 300.000 madres, cualquier chorrito que les sobre al chino para exportar, que lo vuelquen al mercado interno, a nosotros no liquida, ¿no? Imagínate si esa producción, parte de esa producción la vuelcan al mercado interno. Dicen que no, pero los chinos en general no han sido muy leales comercialmente. Y los frigoríficos de acá, a la primera de cambio, le van a ir a tocar la puerta que le vendan esos chanchos. Pero a la vez, eso con los productores que están. Nosotros como te decía antes, nosotros necesitamos multiplicar la cantidad de productores porcinos, por la necesidad que tenemos, porque no solamente China demanda proteína, el mundo está demandando proteína, ¿no? Entonces nosotros necesitamos aumentar enormemente la escala que hoy tenemos. Como decía antes, tenemos un saldo exportable este año de 7.000 toneladas, que no es nada. Entonces tenemos que fomentar nuevas granjas diseminadas en todo el territorio del país, ¿no? Esas granjas, con la segunda pregunta, en cuanto al daño ecológico, si nosotros podemos hacer un modelo productivo del cerdo que sea amigable con el medio ambiente, no es que solamente podemos, debemos hacer un sistema que sea amigable con el medio ambiente. No es lo mismo diseminar cientos de criaderos en la geografía que nosotros tenemos, Argentina, que concentrarlo en 2 o 3 lugares, como se está hablando. Se está hablando de poner 15.000 madres en un módulo, 15.000 madres en otro módulo. Eso ya es bastante complejo de controlar en cuanto a lo efluente, o sea, en cuanto a los desperdicios del cerdo. Bueno, acá le mezclo un poco dos preguntas que tratan medio sobre lo mismo. Una es si el desarrollo de las granjas, digamos, industriales traería aparejado una reforma agraria, cómo sería en este caso, y si eso desplazaría a otros sectores de producción agrícola, tanto como el trigo, como la soja. No, no son cosas distintas. No traería no traería aparejado una reforma agraria. Lo que sí puede traer aparejado una mayor concentración de la producción de la que ya tenemos, ¿no? Porque se produciría más
para ese proyecto de lo que ya está. No se entiende mucho, pero para ese proyecto, lejos de democratizarse la tierra, necesitan que se concentren, que tener proveedores que lo abastezcan. Para el proyecto que nosotros planteamos, que existan miles de chacras mixtas con crianza de cerdo, sería bueno, ¿no? Sería bueno y necesario que se plantee algún tipo de reforma agraria para que los productores tengan acceso a la tierra y puedan producir los cerdos. Sí, Hay una pregunta en YouTube que es interesante de Pablo Pailole que dice, ¿qué relación hay entre el desempleo y la concentración de la riqueza en el campo y la falta de valor agregado de nuestros productos? ¿Cuál es la relación y lo que venías más o menos hablando de generar empleo en el campo? Es una relación directa. Nosotros hoy tenemos un modelo, como decíamos anteriormente, un modelo agroexportador, donde producimos centralmente maíz, trigo y soja y lo exportamos sin ningún tipo de procesamiento. Si nosotros vamos a multiplicar, como te decía recién, las chacras para la producción de estos cerdos, generaríamos miles de puestos de trabajo. Imagínate mismo en Camilo al lado, en vez si hay, como te decía antes, en vez si hay 3 criaderos, habría 50 criaderos de cerdo. El quilombo productivo que se arma en ese pueblo, como en muchos pueblos donde son los que nos están escuchando, ¿no? Se generaría no solamente produciendo, no solamente en el propio criadero en forma directa, sino yendo a la cooperativa. Nosotros hoy en la cooperativa de Camino al Lado tenemos una capacidad de producción que está funcionando solamente al 10% de lo que puede producir. Lo que funcionaría la ferretería, lo que funcionaría el tema de la albañilería, para hacer los galpones, lo que movería en cuanto a la herrería, a la construcción de los galpones. Es impresionante lo que se mueve con el cerdo. Así como está el cerdo, que está en una forma bastante minimizada en cuanto a la producción, produce más empleo en forma directa e indirecta que la industria automotriz, ¿no? Imagínate si eso lo multiplicamos por 10, el quilombo productivo que armaríamos en el interior. En el interior. Hoy lo asocio un poco a la situación que estamos viviendo de la pandemia. La pandemia, uno de los problemas que se está encontrando con el tema de la pandemia es la concentración que hay en los grandes centros urbanos, ¿no? Centralmente en el AMBA, en el Gran Rosario, en el Gran Córdoba. Lo que van a caer centralmente a el Gran Buenos Aires, el Gran Rosario, muchas veces son gente del interior, que no han tenido posibilidad de desarrollar un emprendimiento de este tipo. Han sido expulsados muchas veces de la tierra porque no hay una política que acompañe a este tipo de desarrollo. Por lo tanto, tiene una relación, en cuanto a la pregunta, tiene una relación directa entre el desarrollo de un modelo productivo que implique al cerdo, pero también podemos agregar a la vaca, podemos agregar a los pollos, a la producción de huevos, a la producción de bovino, ¿no? Que sería en este momento donde estamos pisando con tristeza, ¿no? El 50% de pobreza, donde está aumentando el desempleo. Ir a un modelo productivo que estamos proponiendo es para entusiasmarse. Que entremos a discutir esto y que podamos pelear por este tipo de modelo productivo es para entusiasmarse, porque se puede cambiar la fisonomía de el interior del país y junto con eso la fisonomía de las grandes ciudades. Que mucha de esa gente que está en las grandes ciudades, que no tienen la oportunidad de producir, vuelvan a la producción.
Bueno, acá preguntan si digamos, de estos criaderos se pueden obtener, digamos, subproductos, como pregunta específicamente en realidad por el biogás, pero bueno, si existe algún otro subproducto podrías agregarlo. ¿Y en qué niveles, digamos, vos considerás que es razonable la producción, que sea la producción argentina, digamos, de chanchos para no depender y no ser el criadero de chanchos de China, digamos? No sé si. Con respecto a los subproductos, con el chancho se puede hacer, los chinos hacen hasta golosina con el hocico de los chanchos. Se puede hacer un montón de subproductos. En cuanto a los desechos, yo estoy acá en Camilo al lado y está pegado a Corral de Bustos. Tengo un criador amigo que está haciendo con la materia fecal dura, lo transforma en fertilizante para el campo, en lo cual está teniendo unos resultados muy buenos, sin fertilización química, sino con esta fertilización natural. Y con lo efluente se le arma como un silo bolsa, ¿no? Y se está haciendo con un biodigestor, se está generando gas para calefaccionar los lechones sin depender de la energía eléctrica. Está en un proceso embrionario, pero es un método que se está utilizando en muchos lugares. En cuanto a los niveles que tenemos unas condiciones maravillosas en cuanto al clima. Tenemos la materia prima, lo principal que nos sobra, ¿no? Para producir cientos de miles, pero un número exacto no te lo podría decir. Como decimos al principio, estamos produciendo 1 millón de cerdos, la podíamos lejos multiplicar por 10, por 20, sin contaminar sin afectar el medio ambiente. Tranquilamente. Y me estoy quedando corto. Podría ser mucho más. Sí, yo creo que la pregunta también iba referida a, digamos, el mercado mundial, digamos, justamente de la exportación específicamente a China, y poder, digamos, tener un poco más regulación de precio y poder elegir, digamos, hacia dónde exportar, o también del mercado interno, por supuesto. Acá, nosotros con respecto al mercado externo, como te decía recién, somos muy competitivos porque tenemos el costo más barato para hacerlo. Tenemos un costo barato para hacer producto de la riqueza de nuestro suelo. Nos sale barato hacer el maíz, nos sale barato hacer la soja, comparativamente con el mundo. Y por ende nos sale muy barato hacer el cerdo. Por lo tanto, estamos en condiciones de competir con el mundo. Tengamos en cuenta que la carne porcina por lejos es la carne más consumida en el mundo, ¿no? Es la carne más consumida del mundo. Después viene el conejo, viene la vaca. Argentina nosotros pasamos del 2003-2004 consumíamos nada más que salami y bondiola en fiambre. Pasamos de 3 kilos per cápita por año, pasamos a 16 kilos, hubo un aumento significativo en cuanto al consumo que nosotros adquirimos en los últimos 15 años. El promedio en el mundo es 26 a 28 kilos per cápita, por lo tanto tenemos todavía por desarrollar todo un mercado interno que es muy importante, y a la vez tenemos condiciones para competir con cualquiera en el mundo, de una mercadería que es muy demandada. acá hay una pregunta que también puede responder vos y también los dos. Dice, ¿son necesarias las inversiones extranjeras para aumentar la producción nacional o se puede hacer con nuestros recursos? ¿De dónde puede salir la plata? Está buena la pregunta porque es una de las, si querés, de los pilares, de las razones que plantean los defensores del proyecto en torno a la imposibilidad de que esto se haga como un desarrollo nacional.
Digo, cuando uno se plantea la posibilidad de que lo hagan productores, como plantea Javier, de que se hagan pequeñas producciones, en gran cantidad de producciones, pero en pequeña escala, o una cuestión así, la primera pregunta es de dónde está la infraestructura para resolver eso. Y la verdad que me parece que hay dos cuestiones ahí. Primero, que una parte de la infraestructura está hoy destinada a mejorar la rentabilidad, por ejemplo, de las grandes exportadoras y los monopolios. Digo, el Estado no es que no pone plata en nada en la producción. No es que la producción hoy se hace sola o se hace, como a veces hay algunos discursos, solamente con el esfuerzo de los dueños de la tierra o de los que están en la producción. Gran parte de los recursos nacionales van, por ejemplo, como decíamos hoy, al Belgrano Cargas, para mejorar la rentabilidad, a las rutas, a toda la cuestión de obra pública e infraestructura destinada a mejorar la rentabilidad, con lo cual la orientación que el Estado hace de sus recursos también tiene que estar en debate. Si solamente se va a orientar a mejorar la rentabilidad de unos cuantos monopolios o se va a poner al servicio de otra forma de producir. Y después, digo, en concreto, incluso lo charlábamos con Javier, cuando se sancionó la ley de emergencia, el comienzo del gobierno de Alberto Fernández, uno de los artículos planteaba con el aumento de las retenciones, planteaba la creación de un fondo para impulsar el agregado de valor. Digo, no es que no es posible, en realidad hay que ponerse a discutir a dónde está la plata y a dónde va la plata. Digo, y cuando uno dice cambiar el modelo productivo no se cambia con una ley. No es que mañana el gobierno va a decir no se planta más soja y hay que hacer agroecología y eso va a cambiar la matriz productiva de la Argentina. Se cambia con una política. Entonces digo, si uno, por ejemplo, quiere impulsar la producción de cerdo en pequeña escala, tranquilamente puede aumentar las retenciones del monocultivo, cambiar algunas modificaciones impositivas y reorientar esa renta hacia otra forma de producir. Digo, me parece que la Argentina, esa idea de que Argentina no tiene los recursos, la verdad que se da la cabeza contra la pared cuando uno lee, por ejemplo, esta semana, que el complejo agroexportador de Argentina es el más importante del mundo. Es más grande que el más grande que hay en Estados Unidos, es más grande que Santos de Brasil. Por el complejo de nuestra zona sale más producción que del Mississippi, que de Santos de Brasil. Digo, es el más grande del mundo. Con lo cual, digo, recursos acá sobran, fluye la riqueza por nuestras rutas, por nuestras vías, por el Paraná, por la hidrovía. El problema es cómo reorientar eso a una política agraria que tenga estas consideraciones que está planteando Javier. Es decir, bueno, queremos producir así y no de otra manera. Me parece que tiene que ver con estas políticas y no con un problema solamente de recursos. Suscribo totalmente lo que dice Germán. Es una decisión política hacia dónde va el dinero que generamos. Bueno, después preguntan también si la crianza esta, digamos, de cerdos se podría desarrollar en cualquier punto, digamos, de la geografía, o si hay lugares específicos o estratégicos en las que debería hacerse o en las que no, y también cuál es la posición de la Federación Agraria frente a esto. Yo un comentario con eso, porque mucho de la discusión sobre la propuesta se planteó que iba a estar destinado a lugares, a provincias donde hoy no hay producción agrícola, con lo cual se iba a federalizar la inversión. Eso son todas hipótesis. Lo concreto es que en Argentina se produce en torno a la infraestructura de los puertos. Digo, la producción es más rentable cuando está más cerca de los puertos. Digo, si vos ves el mapa de la producción y del monocultivo en la Argentina, no hay nada que esté a más de 400 kilómetros de los puertos. Con lo cual, y toda la infraestructura, incluso toda la inversión, está puesta en mejorar la rentabilidad para poder ir un poquito más allá. Pero eso implica un montón de inversión. Digo, no es que vos podés poner donde quieras y te sale lo mismo, porque el embudo, no solo de la producción nacional, sino de la producción de América Latina, te diría, es la hidrovía y los puertos de Gran Rosario. Con lo cual, sí, yo podría decir, sobra tierra en todo el país y podemos ir a producir a la Patagonia cerdos. Ahora, vos tenés que armar una cadena de frío para llevar la producción desde la Patagonia al puerto. Y eso va agregando costos que hacen que sea menos rentable. Yo creo que es un poquito una falacia. Y además, digo, lo que plantea Javier, todos los insumos que necesita la crianza están también a
400 kilómetros de los puertos, en este radio, que es donde está la producción granaria. Entonces, la verdad que la idea de que van a llevar a cualquier lado, lejos de los puertos, lejos del maíz, lejos de la soja y lejos del agua, la producción, porque es más federal, da chamullo. Me parece que no tiene mucha razón económica. Sí, como dice Germán, pero lo que nosotros tenemos que impulsar es probable que los chinos hagan lo más cerca del puerto posible. Pero el modelo que nosotros proponemos, es, estaría muy bueno generar criadero de cerdo en lugares más alejados del puerto. ¿Para qué? Por ejemplo, en San Luis o en Salta. En Salta, por ejemplo, traer el maíz o la soja de Salta al puerto de Rosario, le salía lo que un camión chasis acoplado, le salía en una época, le salía lo que era todo el costo de la materia prima que iba en el acoplado, era para pagar el flete. Entonces, si nosotros instalamos criadero de cerdo, ¿no? Como en una provincia como Salta, como San Luis, como en Santiago del Estero, que la producción agrícola que ellos desarrollan la puedan transformar en carne y que después los llevemos a puerto, primero que abastezcan el mercado interno en ese lugar, no que vayan los cerdos de la provincia de Buenos Aires, de Córdoba, hacia esos lugares, ¿no? Que abastezcan su zona y a la vez que los cereales, en vez de venir a puerto, se consuman ahí mismo en el lugar, sería muy bueno para el desarrollo de los lugares. Por eso el proyecto que nosotros planteamos desde Federación Agraria, ¿no? Que tenemos una ley porcina que la hizo Pablo, donde planteamos este tipo de promoción de la producción de carne porcina contemplando todo este aspecto. Como Federación Agraria, nosotros nos oponemos rotundamente al proyecto de la instalación de los criaderos de cerdo chino, pero a la vez proponemos una promoción del desarrollo de la carne porcina producida por nosotros. Bueno, buenísimo. No sé si hay alguna pregunta más. Ahí está en el chat. A ver, dice, en el campo argentino, ¿es posible la producción agroecológica y sustentable? ¿Qué necesitamos para hacerlo realidad? Todo tuyo, Javier. Bien. Nosotros creemos que sí, que tenemos que, como hablábamos antes con respecto a los cerdos, tenemos que cambiar el modelo productivo. Tenemos que hacer una producción, como se dice, amigable con el medio ambiente. No hay desarrollo a gran escala de una producción, tanto de soja, de maíz, de trigo, en forma agroecológica. Yo originariamente soy de Arteaga, donde están habiendo distintas experiencias en cuanto a producción de trigo sin usar el paquete de agroquímicos, de hacerlo en una forma natural. Pero todavía es incipiente y tenemos que profundizar y desarrollar desde ya. Hay varios ingenieros del INTA que están investigando y tratando de desarrollar ese tipo de producción que hace falta. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más. A ver. Bueno, yo hago una preguntita, ya que está, a Javier más que nada. No, si digamos, fuera fuera y sin dejarlo de lado, obviamente, de toda la dependencia, digamos, que crearía la instalación de estos criaderos,
si eso también condiciona, digamos, a los criaderos que ya tenemos locales, que, o sea, van a ser, imagino que son más pequeños en cantidad de producción, si los condiciona, digamos, y los complica, por así decirlo, estas megas granjas. No sé si es claro. Sí, como decíamos al principio, nos condiciona y nos complica. El sector de la producción porcina, al no haber una política que los contemple, que los contenga, es siempre muy inestable. Durante todo el periodo de Macri, mis amigos, por ejemplo, me decían, che, ¿por qué no dejar los chanchos y poner la plata en el plazo fijo? Porque era mucho más rentable. Tener el sistema financiero que el sistema productivo. Nosotros apostamos, como decíamos recién, a un sistema productivo. Y sí, la escala concentrada y un monopolio, de entrada vos ya generás un monopolio que te va a producir el 50% de lo que vos producís. Entonces, eso te condiciona en cuanto a precio del cerdo. Vos tenés un monopolio, esos monopolios generalmente consiguen otro tipo, hacerlo en gran escala, consiguen otro tipo de precios, otro tipo de valores que hacen que su costo de producción sea mucho menor al que uno tiene. Y como decíamos recién, hace un rato, el día que a los chinos no puedan mandar esa mercadería al país de origen de la inversión que es China y la vuelquen al mercado interno, deprimen totalmente el precio acá y a los productores lo va a liquidar desde ya. Para ir cerrando, vamos a una última pregunta. Una cosa, porque digo, que vi por ahí y que me interesa que ahí, entre las últimas respuestas que preguntaba Noé, que además de paso le mando un saludo, dice si hay posibilidad de frenar el modelo chino. Yo creo que en realidad la pregunta es si hay posibilidad real de tener un modelo argentino de desarrollo. Porque, digo, como decíamos antes, no es solo un problema con China, no es solo un problema de este modelo de desarrollo, sino que son varias de las grandes potencias que tienen puesto el ojo en la Argentina, en América Latina, para el desarrollo de sus propios intereses. Me parece que la preocupación, como bien plantea Javier, es cómo desarrollamos un proyecto propio, cómo tenemos un proyecto de desarrollo industrial, agrario, agroindustrial. Digo, porque si no termina siendo una cosa, no hay que criar cerdo porque es lo que quiere China, o no hay que desarrollar la agroindustria porque es lo que... Me parece que en realidad la gran discusión es si vamos a tener un modelo orientado a los intereses nacionales y de las mayorías, y en ese modelo ver qué es lo que desarrollamos. Digo, si serán las granjas de este plan porcino, si será, digo, qué tipo de producción, si será para exportar, inclusive, digo, porque no sería una locura un país como el nuestro que no pueda exportar, pero en realidad me parece que la gran preocupación, más que el modelo chino, es si vamos a poder tener un modelo nacional, como alguna vez tuvo la Argentina, como alguna vez se desarrolló, que tenga puesto el foco en otro lado. Ahí está, buenísimo. Vamos a una última pregunta, así podemos ir cerrando. César pregunta, ¿cómo viene pasando en varias medidas del gobierno? ¿Es posible que esta medida pueda ser modificada? ¿Y qué podemos hacer nosotros de nuestro lugar como ciudadanos? Ya que los reclamos no se pueden llevar a cabo de la misma manera que antes de la pandemia. Y mira, esta charla informativa ya es un avance. Tenemos que pedir entrevista con cosas que ya hemos hecho a través de Federación Agraria, pedir entrevista con el ministro Basterra, exponer nuestra preocupación, tenemos que hacerle llegar mensajes de todo tipo en cuanto al rechazo del proyecto que ellos están no impulsando, pero sí acompañando,
tenemos que hacer petitorio, tenemos que hacer quilombo, tenemos que hacer quilombo en las redes sociales, en los medios, hoy, y apenas se pueda también movilizarnos en función de tocar, porque es grave, es como decía Germán, acá no está en juego el sector por sí, no es una discusión sectorial, sino está en juego el modelo productivo. ¿Qué modelo productivo queremos? Si un modelo productivo que contemple el interior productivo, que contemple el arraigo de la sociedad en su lugar de origen, o si seguimos con un modelo agroexportador, ¿no? Que concentrador y extranjerizado. Entonces, es grosso lo que se está discutiendo. Por eso tenemos que hacer todo lo que esté a nuestro alcance para tratar de frenar este proyecto. Y yo agregaría una cosa con eso, que también, como recién lo planteó Javier o como lo viene haciendo, yo creo que también hay que salir de una posición defensiva, de solamente poner en crítica o en cuestión los planes de otras potencias y esas cuestiones, y empezar a construir las propuestas concretas para el modelo que nosotros queremos que se instaure en la Argentina. Digo, el plan porcino que plantea Javier en este caso. Yo creo que hay que ponerlo sobre la mesa y que se discuta, porque efectivamente, si no, uno queda a la defensiva, y cuando discutís en ámbito de la agroindustria, en ámbito del periodismo especializado, dice, bueno, pero a usted no le gusta nada, no quieren nada, no quieren que la Argentina crezca. Entonces me parece que esta charla aporta a esa idea que se puede crecer, pero que hay que hacerlo de otra manera, que la solución no es, digo, hay una falsa dicotomía, como se planteó este tema, como se plantean muchos, lo decíamos, digo, así como era falsa la dicotomía en el comienzo de la pandemia entre salud y economía, y la discusión no era esa, sino que había que tener salud y economía. Me parece que con esto la discusión, por ejemplo, termina corriéndose del eje solamente entre ambiente y no producir, o producir a cualquier costo. Me parece que en el medio hay que meter una propuesta superadora como esta que está diciendo Javier, de que se puede producir con otra orientación, con otros intereses y con otros actores, y hay que poner eso de manifiesto y que se conozca, porque la verdad que no aparece en el debate propuestas superadoras como esa. Me parece que además de protestar, además de hacer quilombo, tenemos que ir avanzando en que estas propuestas se conozcan, que hay otra manera de pensar la producción en el país. Bueno, clarísimo, me parece que muy buen aporte de ambos, me parece que estuvo muy buena la cantidad de gente que vino, que podamos abrir esta discusión en la universidad. Nosotros pensamos que los estudiantes tienen que ser protagonistas en estas discusiones, que nosotros vamos a ser los futuros profesionales y tenemos que estar al tanto de las necesidades y las cuestiones que nos atraviesan como argentinos y como argentinas. Y me alegro mucho de haber podido integrar también las dos visiones, con vos, Germán, con vos, Javier, que podamos ver las cosas de otra perspectiva, que podamos ver las cosas con una idea también propia, esto que hablaban de un proyecto nacional, un proyecto que esté atado a nuestras necesidades, y que celebro esta charla, digamos, que es parte de un ciclo de charlas, que pensamos seguir poniendo en discusión estos temas, sobre todo en este año en el que parece que están saliendo cada vez más este tipo de debates. Así que muchísimas gracias a todos los que participaron, muchísimas gracias a Germán y Javier, y bueno, nada, felicitarlos y invitarlos a que en las próximas discusiones